En los años 90, la fábrica de uranio de Andújar quedó clausurada. Diferentes investigaciones se han realizado de forma posterior, analizando la situación de los trabajadores y sus familiares, la protección que utilizaban para desempeñar su trabajo y lo que esta ubicación suponía para los vecinos de Andújar, de la comarca y de las pedanías cercanas, ya que se encontraba al lado del río Guadalquivir. Esa reflexión la recoge el doctor en Geografía e Historia Contemporánea Juan Antonio Muñoz Castillo en su tesis, lo que ha derivado también en una publicación en la revista cultural Argentaria. Una vez más, Muñoz Castillo vuelve a poner de manifiesto que la fábrica de uranio de Andújar fue una cadena de errores que llevaron a una tragedia humana, ya que muchos de ellos han fallecido por enfermedades. En este sentido, el doctor en Geografía considera que la fábrica de uranio de Andújar, General Hernández Vidal, fue y es el principal activo del patrimonio nuclear del sur de España, en la provincia de Jaén. A continuación, en Otra Mirada, hablaremos con él y con uno de los trabajadores de esta fábrica, Antonio Castro Vegaray. El profesor se encuentra en Córdoba, pero desde Andújar le queremos preguntar por qué indica en su artículo que la fábrica de uranio de Andújar fue y es el principal activo del patrimonio nuclear del sur de España, en la provincia de Jaén. La fábrica de uranio de Andújar, o como la conocemos hoy porque es lo que queda, la escombrera de Andújar, es el principal activo del patrimonio nuclear de la provincia de Jaén por la continuidad de su uso, por la cantidad de material radiactivo trabajado allí y por la incidencia sobre la población que ha tenido. Los otros activos del patrimonio nuclear en Jaén son las minas que hay en el entorno al norte y noroeste de lo que es el santuario de la Virgen de la Cabeza, la mina de Navalasno, Montealegre, Raso de los Machos y la Virgen. Esas minas realmente a día de hoy no se ve nada, además están tapadas. Pero en cambio, por su especial trascendencia, por su ubicación que fue errónea de origen y por la historia humana, la gran tragedia humana que hay detrás de lo que es la fábrica de Andújar, la fábrica de uranio, con la exposición a la radioactividad de los trabajadores, de todos los técnicos, que de 126 quedan 12, no queda ningún técnico vivos, y los 12 que están pues tienen problemas de salud. Pues claro, por su trascendencia, la fábrica de uranio de Andújar es el principal activo del patrimonio nuclear de la provincia de Jaén. Es el más grande, por su uso continuado, 22 años produciendo combustible nuclear tanto para exportación como para consumo nacional, por la trascendencia que ha tenido. Por esos motivos, son los motivos que justifican que yo haya afirmado en mi trabajo que la fábrica de Andújar, la escombrera, sea considerada así, porque no hay otro. Hemos leído su artículo, pero nos preguntamos qué le llevó a hacer este artículo y qué le llevó a realizar la tesis con esta temática. Mi artículo, aparecido recientemente, es una conclusión a varios artículos más, anteriores a mi tesis doctoral, que era la segunda vez que hacía una tesis doctoral, y posteriores. Si una tesis doctoral no da artículos, mala tesis que es. No había nada escrito relativo o desde la óptica de la geografía, por tanto decidí primero hacer una tesina sobre el principal activo del patrimonio nuclear en Córdoba, que es el Cabril, y posteriormente, para darle más entidad, pues uní los del resto del sur de España, como es el caso de la fábrica de uranio de Andújar, o bueno, como la llaman actualmente, la escombrera, porque es lo que queda. En la entrevista previa, Juan Antonio nos ha dicho que conoce a José Soto, pero no sé qué relación tiene con los trabajadores de la fábrica de uranio para haber elaborado su trabajo. En relación con los trabajadores que todavía viven de la antigua fábrica de uranio,
es la que tengo con don José Soto, que jamás le pagaré, jamás dejaré de agradecerle todo lo que ha hecho por mi trabajo y por mis investigaciones a lo largo de los últimos 5 años. Esta misma mañana he hablado con él y jamás dejaré de estarle agradecido, porque es un caso muy sangrante, es una tragedia, una historia trágica, terrible, la de estos trabajadores expuestos a unas dosis escandalosas de radioactividad, y reconocido por el propio director de la fábrica, que también murió de cáncer, el doctor Pere Arnau. Ha hablado de desmantelamiento, pero ¿cómo considera que se hizo este desmantelamiento? Mi modesta opinión de profesor de Geografía e Historia, el desmantelamiento de la fábrica de uranio de Andújar se hizo tarde y como se pudo. La fábrica deja de producir uranio, o diuranato de amonio, es el nombre químico del producto empleado como combustible, el 15 de julio de 1981. Durante 5 años se mantiene en un impasse de espera, dedicado un número muy reducido de trabajadores a labores de desmantelamiento. En 1986 cesan esas labores. Pere Arnau es jubilado, recurre a su jubilación. Posteriormente se tardan 5 años más en empezar el desmantelamiento. El desmantelamiento debe haber comenzado prácticamente en 1982 y además haberse hecho quizá con una tecnología más propia de lo que es el plan UMTRA, o haber buscado otros modelos. Con posterioridad, en los años 90, hay un libro, es muy difícil de encontrar, el Colegio de Físicos, que describe distintas fases del proceso sin ahondar demasiado, el libro es finito. Pero lo cierto es que se hizo el desmantelamiento tarde, pues no cabe duda. Y se podría haber hecho mejor, sin duda, porque la fábrica tiene un error de raíz. No se debería haber ubicado tan cerca de un río y encima de un suelo arcilloso y aluvial, además que todavía es zona inundable, las cosas como son. Sabemos que es complicado y difícil, pero ¿qué se debería de haber hecho o qué se puede hacer hoy día? Es muy difícil calibrar qué habría que hacer. Desde luego es muy peligroso simplemente el hecho de tomarse a la ligera que haya que actuar sobre lo ya hecho. Es muy difícil, realmente es muy complicado, porque partiendo de la base que del subsuelo debería haberse estudiado hasta dónde llegaba la radioactividad, pues a partir de ahí se podría haber hecho un proyecto técnico mucho mejor, y Enresa ha hecho lo que ha podido, hizo lo que pudo en su momento. Hoy día, esta misma mañana, se estaban colocando nuevas vallas de seguridad. Yo considero poco vigilada la antigua fábrica, aunque extraer un material radioactivo ahí, aparte del radón que se desprende, pues es sumamente complicado, pero una instalación que ha sido nuclear pues tiene sus problemas de seguridad. Siempre puede haber algún gracioso que quiera causar un escape radiactivo, algo peligroso. Posiblemente hoy día pues intentar paliar lo que se ha hecho, pero poco más. No se puede hacer gran cosa, habida cuenta de que el daño ya está hecho, ya es un error de base. ¿Piensa que a pesar del desmantelamiento de la FUA sigue habiendo riesgo potencial en Andújar y comarca? Como se han indicado en otros trabajos, no solamente propios sino de otros investigadores, que no son muchos, el riesgo está ahí. La escombrera sigue soltando radón. Está en una zona inundable, con lo cual las filtraciones siguen existiendo. Las mediciones que hace Enresa, lo que pasa es que no son públicas, pero ahí están los índices de radioactividad. Es muy complicado hacer cualquier reforma. Claro, tampoco se puede dejar de la mano de Dios, no se puede dejar de ninguna manera. ¿Qué opinión tiene sobre la creación de vertederos nucleares en diferentes puntos de España? Vertedero nuclear no se le puede llamar. Una instalación para el almacenamiento y gestión de los residuos radiactivos de muy baja, media o alta actividad, o un almacenamiento temporal de combustible gastado de centrales nucleares, es una instalación que combina la protección radiológica con lo que es el cuidado del medio ambiente y también con lo que es la investigación, el desarrollo e innovación. Creo que es uno de los sectores en los que más se investiga y se desarrolla y se innova. No puedo decirlo de otra manera. El Cabril sirva de ejemplo, para mí es la mejor instalación que tiene Enresa y el activo principal del patrimonio del sur de España, el patrimonio nuclear, dicho sea de paso. Y es una instalación de I+D+I. Está claro que hará falta, seguro, 2 instalaciones más.
un almacenamiento geológico profundo, que es una obra de ingeniería muy complicada para almacenar residuos de muy alta actividad, y un almacén temporal de combustible gastado de las centrales nucleares, porque si prosigue el plan de desnuclearización, seguramente ese combustible habrá que retirarlo. Y a día de hoy el combustible gastado se sigue vitrificando en Francia y mandando a Francia para vitrificarlo y almacenarlo y pagándose un alquiler multimillonario. ¿Se puede permitir España, potencia uranífera en potencia, ese gasto? ¿Puede seguir permitiéndoselo? Esa sería mi pregunta. Yo creo que no. Otra cosa es lo que piensan los técnicos y, por supuesto, los políticos, porque es un tema en el que debería primar la tecnocracia, pero no es así. Pues muchas gracias, Juan Antonio Muñoz Molina. Hacemos una pausa y enseguida estamos en el Parque del Val con Antonio Castro Vegadaray.